a pasar a nuestro siguiente speaker, que es Marcelo Hacha de la Universidad del Mar de Plata y que nos va a hablar precisamente de un tema que se relaciona mucho con el tema que acaba de mencionar Francisco Arias de Inbemar, y es cambio climático y en este caso cambio climático y productividad de los océanos. Entonces, Marcelo, ¿puedes por favor venir al escenario? Aquí estás. Perfecto. Hola, Marcelo. Muy bien. Hola. Hola, te dejo entonces aquí en el escenario. Bueno, perfecto. Entonces empiezo a dar mi charla, ¿correcto? Sí. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a los organizadores por esta invitación. Realmente un gusto para mí estar participando de este evento. Y sobre lo que yo quería contarles un poco es sobre lo que podemos decir de los efectos que el cambio climático podría llegar a tener sobre la productividad biológica de los océanos, ¿sí? De modo tal que vamos a hablar en primer lugar de la productividad, ¿sí? Ustedes, la mayoría de los organismos se han consumiendo a otros organismos de modo tal de obtener materiales y energía para. Sin embargo, existen organismos que no necesitan alimentarse de otros, es decir, que son capaces de fabricar su propio alimento a partir de unos compuestos químicos simples, a los que llamamos nutrientes, y alguna forma externa de energía, ¿sí? Estos organismos capaces de producir su propio alimento se denominan autótrofos. Entonces, los autótrofos son los productores de materia orgánica en el ecosistema. Están en la base y son el sostén de las cadenas tróficas de los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, ¿sí? Y su producción se denomina producción primaria. La mayoría de estos organismos autótrofos utilizan la energía del sol para construir su alimento, un proceso que denominamos fotosíntesis, de modo tal que estos organismos los llamamos fotosintetizadores. Los fotosintetizadores del océano, ¿cuáles son? Bueno, por una parte tenemos las macroalgas, que son grandes algas que pueden alcanzar hasta 20 y 30 metros de longitud, y que forman agregaciones muy abundantes, que denominamos bosques de macroalgas. Son típicas de aguas frías. Por ejemplo, en la Patagonia de mi país hay muchos bosques de macroalgas. En los mares cálidos, como el Caribe o el Mediterráneo, lo que tenemos son las praderas de fanerógamas marinas, ¿sí? Tanto las macroalgas como las fanerógamas marinas son muy importantes localmente porque proveen refugio para los organismos, proveen sustrato, modifican la circulación y también la tasa de sedimentación, afectando la batimetría del fondo, etcétera, etcétera. Pero en términos de producción primaria no son muy importantes. Las estimaciones dicen que entre las macroalgas y las fanerógamas marinas globalmente no alcanzan a producir ni el 5% del océano. El gran productor de materia orgánica en el océano, responsable de más del 95%, es el fitoplancton. Entonces, el fitoplancton es el sostén de las ramas tróficas del mar. El saber popular dice que el pez grande se come al chico y el chico se come al zooplancton y el zooplancton come fitoplancton. Entonces, toda la desde la azul depende de la producción del fitoplancton. Las especies y aquellas especies de interés para la
conservación como aves y por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Plancton es la gran puerta de entrada de la energía solar a las tramas tróficas del mar. Es un grupo muy diverso, con una cantidad muy grande de especies, que son todas muy pequeñitas, son microscópicas, invisibles, así, y son unicelulares, es decir, cada organismo está compuesto por una sola célula, y flotan a la deriva en el océano. ¿Qué necesita el fitoplancton para llevar a cabo la fotosíntesis y producir entonces materia orgánica? Básicamente dos insumos, nutrientes y luz solar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con cada uno de estos insumos en el océano. La luz procede del Sol, es la única fuente, viaja por el espacio, atraviesa la atmósfera, llega a la superficie del océano, se refleja y la otra penetra en la columna de agua. A medida que penetra la luz y va aumentando la profundidad, la luz se atenúa, se debilita, tenemos un debilitamiento exponencial a medida que aumenta la profundidad. Entonces rápidamente nos podemos dar cuenta que en el océano tenemos una capa superficial donde la luz es suficiente para que haya fotosíntesis. Y ahí hacia abajo, una capa donde la luz no es suficiente para la fotosíntesis o directamente tenemos oscuridad. Esta zona superficial con luz suficiente la denominamos capa eufótica. ¿Cuál es el espesor de la capa eufótica? Bueno, es muy variable, depende básicamente de la transparencia del agua, depende también de la época del año, de la hora del día y de la latitud. Pero en el mejor de los casos no llega más allá de 100 metros de profundidad. Y en general bastante menos que eso, 30, 40 o 50 metros tal vez, ¿sí? Muy bien, comparados con los casi 3.800 metros de profundidad promedio del océano, la capa eufótica es una capa muy delgada. Si pensamos en una naranja, es como si fuera la cáscara de la naranja. Solo ahí es posible la fotosíntesis y de eso depende toda la vida del sistema marino, ¿sí? ¿Qué pasa con los nutrientes? El otro insumo básico de la fotosíntesis. Los nutrientes se producen por la acción de las bacterias sobre la materia orgánica muerta. Los organismos que se mueren, heces, los caparazones de aquellos que cambian caparazón, etcétera, etcétera, todo eso es colonizado por bacterias que viven en el agua y liberan nuevamente al medio estos compuestos simples a los que llamamos y que el fitoplancton necesita para llevar a cabo la fotosíntesis, ¿sí? El océano es que la materia orgánica muerta, debido a la acción inexorable de, ¿sí? De modo tal que la remineralización, que es como llamamos a este proceso de liberación de nutrientes que generan las bacterias, se produce en la zona profunda del océano, alejado de la capa superficial con luz suficiente para que la fotosíntesis. Muy bien. Resumiendo un poco hasta aquí, lo que podemos decir es que en la mayor parte hay pocos nutrientes donde hay luz y hay oscuridad donde hay muchos nutrientes, ¿sí? Entonces, la vida en el mar depende de algunos procesos por los cuales los organismos y los materiales son transportados y redistribuidos.
Sin eso no hay vida posible en el mar. Existen en el océano lugares y momentos en que se producen flujos verticales del agua, es decir, ascenso de aguas profundas, más densas, en general más frías, pero más ricas en nutrientes. Y son los que aportan entonces los nutrientes que el fitoplancton necesita para llevar adelante el proceso de fotosíntesis. Estos fenómenos de movimiento vertical ascendente, afloramientos o surgencias. ¿Cuáles son los principales agentes físicos que permiten que existan estos? Bueno, son variados. Pueden ser los vientos, pueden ser las mareas, el intercambio de calor entre el mar y la atmósfera, las corrientes, las descargas de ríos al océano, y en algunos lugares son importantes unos y en otros lugares son importantes otros. Y además es posible que se combinen dos o más en algún cierto lugar, ¿sí? Además, todos estos agentes actúan con la morfología de la costa, con la topografía del fondo. Imaginen ustedes, por ejemplo, una corriente que fluye y encuentra un banco que la perturba y genera remolinos y cambios en su estructura dinámica. Eso puede favorecer la existencia de movimientos de Todos estos procesos, además, son afectados por otro fenómeno que se denomina y que tiene que ver con la latitud a la que el proceso tenga lugar. Es decir, que, resumiendo un poco estos conceptos, para que la fotosíntesis pueda ser, necesitamos dos fuentes de energía. Por una parte, una energía primaria que proviene del sol y que es captada por las células del fitoplancton gracias a sus pigmentos fotosintéticos, pero además precisa de la existencia de una fuente de energía auxiliar, que está provista por diferentes procesos oceanográficos capaces de producir esos afloramientos y, en consecuencia, la inyección de nutrientes a esa capa superior iluminados. Esta energía auxiliar no es utilizada directamente por el fitoplancton, como es el caso de la energía primaria, pero posibilita la llegada de los nutrientes a la zona eufórica. Pensemos un poco qué pasa en un bosque, de manera tal de terminar de comprender y de fijar estos conceptos. En un bosque, ¿dónde está la clorofila? La clorofila está en un estrato superior, formado por todas las copas de los árboles, algo que llamamos dosel. Allí está la clorofila del bosque concentrado, porque allí es donde recibe más luz. Del mismo modo que el fitoplancton está concentrado en la zona eufótica del océano, porque es donde recibe luz. ¿Dónde se producen los nutrientes en un sistema terrestre? Bueno, se producen en el suelo. La materia orgánica muerta cae al suelo y ahí es degradado por las bacterias, se solubiliza en el agua, penetra luego a través de los intersticios del suelo, y el reservorio de nutrientes en un bosque entonces está en el suelo. En tanto que en el océano, dijimos, que está en profundidad, alejado de la parte superior iluminada, del mismo modo que en el bosque los nutrientes están alejados de donde está la clorofila y donde la planta recibe más luz, ¿sí? Bueno, acá se terminan las similitudes, porque ahora lo que vamos a destacar es una gran diferencia entre los sistemas
ecosistemas terrestres y marinos. Las plantas han desarrollado un sistema de raíces para capturar esos nutrientes que están disueltos en el agua del suelo y un sistema de vasos de transporte a lo largo del tallo o del tronco, de manera tal de llevar esos nutrientes hacia arriba, hacia la región de mayor clorofila y donde mayor luz está recibiendo la planta. El fitoplancton no tiene nada comparable con eso. Las plantas terrestres controlan el flujo de nutrientes, en tanto que el fitoplancton necesita del aporte de energía mecánica provisto por el océano, por el movimiento de las aguas. Eso que de manera global nosotros denominamos energía auxiliar. En los sistemas terrestres no existe la necesidad ni el aporte de una energía auxiliar. Y acá resumimos un poquito las fuentes posibles de energía para la producción primaria del océano. En primer lugar, la radiación solar, esa energía primaria que las células capturan con la clorofila, y después distintas fuentes de energía auxiliar, como pueden ser las lluvias, las corrientes de superficie, los remolinos que esas corrientes producen, descarga de ríos, intercambios de calor mar-atmósfera, el efecto del viento sobre la superficie del océano que genera turbulencia, la existencia de unos fenómenos que se denominan ondas internas que viajan dentro de la masa de agua, y la mezcla de fondo que producen las corrientes de marea cuando interactúan con la rugosidad del fondo, ¿sí? Entonces, en ciertos lugares, la fuente de energía auxiliar puede ser una u otra o una combinación de dos o más. Muy bien, miremos ahora un poquito este mapa que nos muestra la radiación solar que recibe el planeta, es decir, la fuente de energía primaria para la fotosíntesis. Y en el mapa de abajo tenemos la distribución de la producción primaria del océano. Y vemos que entre patrones hay algunas diferencias. Por ejemplo, hay regiones que reciben muchísima energía solar y sin embargo tienen una muy baja producción primaria. Otras regiones que tienen una producción primaria bastante importante reciben... Sí. Estamos sí, te escucho. sobre el tiempo, entonces si puedes ir cerrando sería ideal. Bueno, sí, correcto. Ya me apuro entonces. Decía entonces que tenemos regiones donde la producción primaria es muy alta, en tanto que la producción solar no lo es tanto. Muy bien. El mensaje es que los patrones de producción primaria están más relacionados en el océano con los patrones de energía auxiliar que con la energía solar prevista para la fotosíntesis. Muy bien. Estudios y estimaciones hechas en base a modelos señalan que el cambio climático va a afectar o está afectando ya los vientos, la energía cinética de los EDIs, la precipitación, las descargas continentales, la circulación termomarina, que es la circulación profunda del océano, y la circulación superficial, que está impulsada por los vientos. Todos estos procesos muestran una alta variabilidad a escala regional. Eso quiere decir que en algunos lugares los vientos aumentan, en otros disminuyen y en otros no muestran cambios apreciables. Y lo mismo cada uno de los agentes que hemos de modo tal que
es muy difícil hacer predicciones globales de cuál va a ser el efecto del cambio climático sobre la producción primaria del mar. Hay que, para cada lugar específico, hay que identificar la fuente de energía auxiliar y entonces ver qué se puede predecir sobre el futuro de esa fuente de energía auxiliar en un contexto de cambio climático. Lo que sí podemos decir, y este es el mensaje de mi charla, y ya termino, es que el cambio climático va a producir una distribución de la energía auxiliar y en consecuencia va a producir una redistribución de la producción primaria, ¿sí? De la producción biológica de temas marinos. Esto es lo que yo había para decirles. Con esto termino mi charla. Muchas gracias nuevamente y si hay posibilidad de preguntas, los escucho. Muchísimas gracias, Marcelo. Estoy mirando aquí el chat y no veo ninguna pregunta. De todos modos, si alguien tiene una pregunta, por favor, escríbanla en el chat y nosotros nos aseguramos de que les llegue la respuesta. Muchísimas gracias, Marcelo.